Soy Alejandra Torres y es tiempo de matemáticas. En estos días de elecciones y votaciones es común ver en los noticieros gráficas de resultados de encuestas que nos hablan de las preferencias de los colombianos frente a ciertos temas y candidatos. Y como estas gráficas son el resultado de un análisis estadístico y finalmente lo que se presenta son datos, es decir, números, entonces de seguro esa información es confiable, ¿no? Bueno, debería serlo, pero desafortunadamente las gráficas pueden manipularse de tal forma que sin alterar los datos, la percepción sobre los resultados que muestra cambie. Y a esto sumémosle que Colombia hace parte de los países en los que hay evidencia de manipulación organizada de información motivada por intereses políticos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford del 2019. Bueno, hay un video de TED muy interesante que se llama How to Spot a Misleading Graph, de que les compartiré algunas cosas aprovechando esta época de bombardeo de información. ¿A qué deberíamos prestarle atención para no ser desinformados por las gráficas? 1. A las escalas de los ejes. Pueden presentarse de manera errada la escala de alguno de los ejes. Por ejemplo, se puede modificar la escala del eje Y para cambiar la percepción frente a la comparación de resultados. Esta gráfica fue publicada en una revista colombiana famosa el 23 de marzo del 2021. Los datos al parecer son correctos, pero ¿cuál es el problema? Definitivamente la escala del eje vertical. Lo más evidente es la diferencia entre las primeras dos barras. La primera representa el 23%, la segunda el 12%, lo que equivale a casi la mitad de esa primera, y así debería verse reflejado en el gráfico. La primera barra debería ser el doble de la segunda, pero no solo está ahí el problema, el lío es con todas las barras. Al parecer omitieron cualquier tipo de escala acá. Fíjense por ejemplo en la barra con el valor más bajo, 5%. Si se dan cuenta, esa barra mide aproximadamente la mitad de la barra más alta y claramente el 5% no es la mitad del 23%. Así debería verse esta gráfica. Fíjense que la diferencia es abismal. Este es un ejemplo más reciente y un poquito más descrachado. Sí, son dos gráficas diferentes, pero si se van a comparar no es apropiado que cada cual maneje una escala diferente. Además, en la escala de la gráfica de la derecha, el 3% mide casi la mitad del 19%. Y fíjense también que del primer 3 al segundo 3 hay un ligero aumento. Aquí hay otro ejemplo no colombiano. Fíjense en la diferencia del tamaño de las barras y la diferencia de los porcentajes. Pero también debemos estar pendientes de la escala del eje horizontal. Por ejemplo, en esta gráfica sobre la variación porcentual del precio de la luz, en una mirada rápida podríamos pensar que la variación ha sido muchísimo menor en los últimos periodos. Sin embargo, si revisamos bien el eje horizontal, veremos que la escala inicialmente es anual y después de la primera barra azul pasa a ser mensual, por lo que tenemos que tener cuidado con las comparaciones. 2. A los números. Puede suceder que las escalas estén bien, pero que se ubiquen los valores de manera errada. Por ejemplo, en esta gráfica de un noticiero nacional, la escala parece coherente, pero los valores fueron trocados, lo que hace pensar erróneamente que la mayor votación en esta encuesta fue por el sí. 3. Al origen de la gráfica. En el caso de las gráficas de líneas, el origen, es decir, donde se encuentran tanto el eje horizontal como el eje vertical, usualmente está ubicado en el punto 00. Sin embargo, a veces es conveniente arrancar desde otros valores. En esos casos se debería ver explícitamente el rango de valores que se está teniendo en cuenta y la escala del eje, para evitar generar confusiones, puesto que cuando las gráficas arrancan desde otros valores pueden alterar la percepción. Esta gráfica es de un noticiero español. No aparecen los ejes y las escalas de manera clara, pero además el rango del eje vertical no sabemos dónde inicia. Si en una mirada rápida solo vemos la curva, vamos a pensar que el valor que están representando en esta gráfica sobre el paro ha descendido bastante. Y eso me lleva a otro punto. El tema de esta gráfica, el título, no es claro acá. 4. Título y contexto del gráfico. Debemos tener muy claro qué información me está dando el gráfico para saber cómo analizarla. Por ejemplo, las siguientes dos gráficas fueron construidas con los mismos datos obtenidos del Banco Mundial sobre la emisión de CO2 en Colombia en los últimos años. Esta primera gráfica muestra la variación anual y viendo esta gráfica podríamos pensar que no ha sido muy significativo el cambio. La emisión parece haberse mantenido casi constante. De hecho, nos puede llevar a conclusiones erróneas si no tenemos cuidado.
Del 2013 al 2014 se da una disminución importante, pero esto no es una disminución de emisión de CO2, sino una disminución del aumento de la emisión. No aumentó tanto como en el 2013, pero igual hubo aumento. No obstante, si vemos esta segunda gráfica donde se muestra la emisión anual, podemos notar que hubo un aumento significativo entre el 2009 y el 2016, que no podía verse tan claro en la anterior gráfica. Debemos revisar con detenimiento qué información nos está dando la gráfica para no caer en deducciones erradas. Bueno, y yo voy a usar estos mismos datos para una última cosa. Hay una mala práctica de manipulación de gráficas conocida en inglés como cherry picking, es decir, selección de cerezas, y hace referencia a seleccionar solo algunos datos para simular un comportamiento que uno quiera mostrar. Aquí lo conocemos nosotros como la falacia de la evidencia incompleta. ¿Qué pasa si del anterior gráfico quitamos algunos de los datos? En esta gráfica no se cambió ninguna información, solamente no tuvimos en cuenta algunos de los datos y ahora parece que del 2010 al 2018 la emisión de CO2 siempre ha estado en aumento en Colombia, lo cual es falso. Bueno, entonces, en resumen, son varias las cosas a las que debemos prestar atención cuando veamos las gráficas. La escala, los números que aparecen en sus representaciones, los valores en el origen, el título y contexto del gráfico, conocer qué nos está presentando el gráfico y confirmar si no hay ninguna información faltante. En la política es como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. Edward Kennedy.